La protección posesoria en general. El código trata en el título 13 del libro cuarto las acciones posesorias y las acciones reales. En el capítulo 1 se ocupa de la posesión y de la tenencia, esto es, de las llamadas acciones posesorias. La persona que ejerce un señorío sobre una cosa, aun cuando no tenga un derecho sobre ella, tiene el de ser amparado frente a cualquier perturbación o desapoderamiento que provenga de un tercero, sin necesidad de alegar ni de probar que tiene un derecho sobre dicha cosa. Es suficiente acreditar la relación de poder que existía sobre ella para lograr el amparo, incluso si dicho tercero es el dueño o tiene algún derecho sobre el objeto. Hay una acción específica de acuerdo a la lesión sufrida, teniendo en cuenta la turbación o desapoderamiento, de modo que las dos acciones, o sea, la de despojo y la de mantener, el poseedor o el tenedor pueden sufrir dos tipos de ataques, o sea, desapoderamiento o turbación, y para cada uno de ellos regula la acción específica. El código también admite, depende de ciertas circunstancias, una defensa extrajudicial, que es una excepción a la regla que impide hacer justicia por mano propia. Concepto y finalidad. Las acciones posesorias son acciones judiciales que procuran en forma más expeditiva que la de un juicio normal que quien ostenta una relación de poder pueda poner fin a una turbación o recuperar el objeto si es despojado. Como se trata de cuestiones de hecho, la prueba no debe versar sobre el derecho de poseer, y la sentencia no hace cosa juzgada de manera definitiva. Se tutela la relación de poder con independencia de la existencia o no de un derecho que la sustente. Las acciones posesorias sirven para lesiones sufridas tanto en cosas inmuebles como muebles. El artículo 2238 del Código Civil y Comercial se refiere al objeto, que abarca ambas clases y que comprende además la universalidad de hechos, como lo establece los artículos 2241 y 2242. Hablaremos del concepto de turbación. La turbación consiste en la actividad que obstaculiza o torna más gravosa a la posesión o a la tenencia. A diferencia del despojo, la molestia no priva al poseedor del goce de la cosa, pero turba su ejercicio. Se trata de actos que implican una molestia y que provocan un cambio en la situación de hecho, que hacen que la posesión o la tenencia no pueda ser ejercida del modo en que se lo venía haciendo. El artículo 2238 dice que las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tiene por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Se otorga ante actos materiales producidos de inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión contra la voluntad del poseedor o tenedor. Hay turbación cuando de los actos no resulta la exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o tenedor. Las acciones posesorias y los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la posesión, aunque el demandado pretenda que no impugna la posesión del acto. Los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no deben ser juzgados como acción posesoria, sino como acción de daño. Al que se refiere el artículo 2238 son los actos posesorios. Estos actos materiales, también lo establece el artículo 1928, no revisten este carácter las palabras ni los actos jurídicos. Por ejemplo, la iniciación de una demanda debe tratarse del ejercicio de vía de hecho. Por ejemplo, la doctrina suele ofrecer estos ejemplos, como son los actos, son por ejemplo labranza de campos, corte de frutos, abatimiento de un árbol, remoción o cierre de una fosa, apertura de zanjas para levantar una cerca o valla que habría que incluir en su perímetro parcela del afectado, el paso con carro repetidas veces, la colocación de un candado en el camino de paso, aunque sea de fácil apertura, dice. Producidos o de eminente producción. El código protege la relación de poder no solo cuando los actos materiales indebidos se realizaron, sino también cuando es de eminente su producción.
Se trata de prevenir y no solo de otorgar un remedio ante hechos consumados, ejecutados con intención de tomar posesión. No basta para que se configure la turbación con el acto que se realice contrariando la voluntad del poseedor. Es necesario además que el autor tenga la intención de hacerse poseedor. Esta exigencia armoniza con lo que dispone el último párrafo del artículo 2238, cuando considera que el acto puede no tener esa intención, lo cual solo habilita a un reclamo de daños. Es necesario que el acto se realice contra voluntad del poseedor o tenedor. Si éste lo hubiese permitido, ejemplo, autoriza a su vecino a sacar agua, a cortar las flores, el pastoreo, etc., no hay turbación. Si el poseedor contrató a una persona que construye una pileta de natación o para que corte el pasto, no hay turbación. Si hay un contrato y este no se cumple de acuerdo a lo estipulado, será procedente otro tipo de acciones, pero no la acción posesoria. De los actos no resulta una exclusión absoluta del poseedor o tenedor. Si los actos materiales realizados con la intención de poseer y contra la voluntad del sujeto que lo privan de su posesión o tenencia en todo o en partes, hay desapoderamiento. En caso contrario, si como dice el artículo 2238, no resulta una exclusión absoluta, ni siquiera parcial, hay turbación. La exclusión absoluta, reunido los demás requisitos, es la línea que separa a la turbación del desapoderamiento, total o parciales. La turbación puede ser total o parcial, como se desprende del artículo 2242, que dice que la acción de mantener procede contra quien lo turba en todo o en parte del objeto. Continuando con la exposición, voy a hablar de las acciones de daños y perjuicios dentro de la misma. El artículo 2238 en la última parte dice que el acto ejecutado sin la intención de poseer serán juzgados como daños y perjuicios. Es decir, refuerza la idea de establecer de que si no tuviese por objeto la persona hacerse poseedor de la cosa, este será juzgado como daños y perjuicios, pero no a través de una acción posesoria. Ejemplo, si una persona tira una piedra o un inmueble con la intención de dañar, pero no con la intención de hacerse poseedor de ese inmueble, el acto será juzgado a través de, o se podría reclamar a través de daños y perjuicios, pero no a través de una demanda de daño y perjuicio, pero no a través de una acción posesoria. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la prescripción. Las acciones posesorias prescriben al año, así lo establece el artículo 2564, inciso B del Código Civil y Comercial. Continuando con la exposición, voy a hablar del objeto de las acciones posesorias. Las acciones posesorias están para mantener o recuperar una cosa mueble e inmueble. En este sentido, el Código aclara que puede tratarse de una cosa individualizada o de una universalidad de hechos. Esto estableció en el artículo 2241, 2242 y 2245 del Código Civil y Comercial. En el caso de la universalidad de hecho, es decir, cabe entender que la acción y la relación de poder recaerán sobre una cosa o sobre el conjunto que integran, o sobre las cosas que integran ese conjunto. Además, la acción puede tener por objeto toda la cosa, o bien una parte material de la cosa, tal así como lo establece el artículo 2245 del Código Civil y Comercial. Eso es todo, muchas gracias. Defensas del derecho positivo. El Código Civil y Comercial. Hay dos acciones. Una es la acción de despojo, que sirve para el desapoderamiento, y una acción de mantener, que es útil para cuando hay turbación. El Código Procesal de la Nación legisla los interdictos en el artículo 606. Solo podrán intentarse para la adquisición o tenencia desde el artículo 607 y 608, para retener la posesión o tenencia en los artículos 610 al 613,
para cobrar la posesión o tenencia en los artículos 614 al 618 y para impedir una nueva obra desde el 619 al 620. En el Código Penal, en el título sexto, libro segundo, se encuentran los delitos contra la propiedad. Las vías legales para adquirir la posesión están en el artículo 2239, donde enuncia un título válido. No da posesión o tenencia, sino un derecho de requerir el poder sobre la cosa. Esta norma consagra el principio de prohibición de hacer justicia por mano propia, salvo caso excepcional que está autorizada la defensa privada en el artículo 2240. El ordenamiento jurídico repudia las vías de hecho para su restablecimiento, por lo que se debe acudir a sus vías legales. El derecho de requerir el poder sobre la cosa se refiere a la persona que cuenta con un título, pero le falta modo. O sea, ni hubo entrega de la cosa si la entrega no se produce voluntariamente. El adquiriente debe iniciar un juicio por vías legales para la entrega, ya que tiene condición y deriva del contrato. Constituye título válido la persona que obtiene la posesión, o sea, el modo, y además cuenta con un título suficiente, adquiere el derecho real. En el caso de poseedores ilegítimos, mantiene el derecho a seguir poseyendo mientras éste no sea vencido por otro en un juicio, de ahí que la protección posesoria sea provisional o transitoria. El título válido quiere significar un acto jurídico del cual se deriva un derecho a la posesión. La palabra título no refiere al instrumento, sino a la causa fuente del derecho real. Profesora, mi nombre es Anabela. Yo voy a hablar sobre la defensa extrajudicial de las acciones posesorias. Primeramente, está prohibida la posibilidad de hacer justicia por mano propia, es decir, quien pretende que tiene derecho a la entrega, a recuperar o a mantener una relación de poder debe acudir a las vías legales, es decir, a la justicia. Pero como toda regla reconoce una excepción, que es la que dispone el artículo 2240, donde nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente en los casos en los que el auxilio de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde. El afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la defensa. Esta protección contra toda violencia también puede ser ejercida por los servidores de la posesión. Bueno, tipos de defensa. Legitimación activa. Pueden intentar esta defensa cuando concurren los requisitos los poseedores de cualquier clase, viciosos o no, legítimos o no, los tenedores e incluso las personas que guardan con la cosa un vínculo de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad, es decir, los servidores de la posesión. Legitimación pasiva. El requisito de inmediatez sin intervalo de tiempo excluye los casos de desapoderamiento clandestino y los casos de abuso de confianza, aplicándose exclusivamente esta defensa a los supuestos de ataques violentos. Este remedio solo puede emplearse frente al atacante o al autor de la agresión, quedando excluidos los terceros, ya que la respuesta debe ser inmediata. Es decir, debe tratarse, aunque la norma no lo dice, de una agresión ilegítima. Tipos de ataques. El artículo 2240 indica que esta defensa sirve tanto como para mantener, como para recuperar o como para proteger. En consecuencia, la víctima puede resistirse a la turbación y al desapoderamiento. Casos en los que la policía, o sea, la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde. Entre los requisitos para ejercerla se exige que no llegue a tiempo la autoridad competente para prevenir y reprimir tales hechos. Tampoco debe mediar intervalo de tiempo entre el ataque y la defensa, es decir, debe existir unidad de tiempo y de acción entre el ataque y la defensa. Es decir, si el poseedor deja transcurrir algún tiempo, por breve que sea, sin ejercer su derecho de repeler fuerza con fuerza, más tarde ya no podrá ejercerlo y deberá abocarse directamente a las acciones posesorias. Por ende, si una persona es despojada por la fuerza de una cosa, puede intentar impedirlo de forma inmediata. Si el hecho se consumó, no puede ni horas ni días después intentar la restitución por mano propia, sino que debe recurrir a las vías legales. Esto está dispuesto en el artículo 2239. La respuesta debe ser inmediata, sin intervalo de tiempo, es decir, mientras dure o se desarrolla la ofensa.
Tampoco se deben exceder los límites de la propia defensa, es decir, debe existir una proporcionalidad entre los medios empleados para el ataque y los medios empleados para la defensa, ya que si no, la persona estaría incurriendo en un exceso de legítima defensa y estaría incurriendo en un delito penal. Bueno, inexistencia de responsabilidad. Según el artículo 1717, todo hecho u omisión que cause un daño es antijurídico. La excepción a esta regla está dado por las causas de justificación, que son circunstancias en donde el ordenamiento jurídico da permiso para dañar. En tales casos, el hecho u omisión dañosos son lícitos y antijurídicos, y no son antijurídicos, sin perjuicio de que en algún caso, en algún momento, pueda de todos modos proceder el pago de una indemnización, de los requisitos anteriores. Si la víctima del ataque recupera o mantiene su relación de poder con la cosa sin cumplir con los requisitos impuestos por el artículo 2240, estaría infringiendo el principio general que veda hacer justicia por mano propia, de modo que se hallará expuesto a las acciones posesorias e incluso a la de daños y perjuicios del agredido, sin que importe el derecho que pueda asistirle a cada uno de los involucrados. La acción de despojo se da cuando se produce el desapoderamiento. El poseedor y tenedor cuentan con la acción de despojo para recuperar el objeto en cuestión, siempre y cuando haya una exclusión que sea absoluta. Esto se encuentra expuesto en nuestro artículo 2241. La acción puede ejercerse aún contra el dueño del bien si éste lo toma de propia autoridad o, como lo vimos con compañeros anteriores, de violencia, que está prohibida justamente por nuestro Código Civil y Comercial. Tiene una finalidad de restitución o de remoción la acción de despojo. La legitimación que se activa puede ser intentada tanto por el poseedor o por el tenedor, aún vicioso, según nuestro artículo 2245. En el caso del tenedor, puede intentar esta acción contra terceros o también contra el dueño del bien cuando no lo quiera recuperar. En el caso del poseedor, puede demandar a quien posee nombre suyo cuando éste intervirtió el título y despojó por abuso de confianza. Están excluidos quienes estén vinculados con relación de dependencia, servidumbre, hospedaje u hospitalidad, los cuales no son ni poseedores ni tenedores. En caso que esa relación sea afectada o sea atacada, solo pueden ir a una defensa extrajudicial según nuestro artículo del Código Civil y Comercial número 2240. Los coposeedores también pueden ir a una acción de despojo, que es cuando cada uno ejerce la coposesión sobre la totalidad de la cosa mientras no sea dividida. Por ejemplo, en este tipo de acción de despojo de coposeedores se da en los condominios. Cualquiera puede ejercer las acciones posesorias contra terceros sin el concurso de otros y también contra estos, entre ellos, si lo excluyen o turban en el ejercicio de la posesión común. No proceden cuando se refiere a una extensión mayor o menor de cada parte. La demanda de un tercero es cuando el autor del ataque sea un tercero si hubo desapoderamiento. La acción tendrá por objeto recuperar toda la cosa, salvo que el interesado se limite solamente a una parte de ella. En el caso del interdicto de obra nueva, que es el otro interdicto de la acción de mantener, está en el artículo 2241 y nos indica que cuando se hubiera comenzado una obra que afectare a un inmueble, será admisible si aquella se encuentra concluida o próxima a su terminación. O sea, esta acción de este interdicto de obra nueva no va a proceder en el caso que la obra se haya concluido o esté próxima a su terminación. Si fuera desconocido el poseedor, esta acción va contra el director o encargado de la obra de ella. Es un juicio sumarísimo y se podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra. El procedimiento judicial de las acciones posesorias.
Según el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 2246, dice que las acciones procesorias se tramitan por el proceso de conocimiento más abreviado que establece las leyes procesales o el que determine el juez, atendiendo las circunstancias del caso en particular. En la provincia de Misiones, el Código Procesal Civil y Comercial de Familia y Violencia Familiar, en el capítulo séptimo, en el artículo 593, dice que las acciones posesorias se tramitan por juicio ordinario. Un tema importante del procedimiento judicial, la prueba. Las pruebas en este proceso, a diferencia de lo que ocurre en las acciones reales, versa especialmente sobre hechos, ya que es indiferente la prueba que tiene derecho o el que tiene mejor derecho entre las cosas. Se trata de evitar en estas acciones procesorias la justicia por mano propia y de restablecer la situación a su estado anterior. Una regla principal es que la carga de la prueba pesa sobre el actor, quien debe probar su posesión o tenencia. Un ejemplo clásico es el del inquilino, que es el actor y que está por ser despojado. Una prueba que puede presentar es el contrato de alquiler. En este ámbito es inútil la prueba del derecho real. Otro tema de suma importancia es la relación del poder en caso de duda. El artículo 2243 del Código Civil y Comercial de la Nación dice: si es dudoso quien ejerce la relación del poder al tiempo de la lesión, se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa en la fecha más próxima a la lesión. Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua. Esto ocurre en el supuesto en que dos personas poseen las cosas al mismo tiempo. Un ejemplo que brinda la doctrina es dos personas que llevan sus animales a un campo, al mismo campo a pastar. Permanece en ella el que llega primero. La solución legal para estos casos de duda pasa por acreditar primero el poder al momento de la lesión o, en su defecto, la más antigua. Prevalece en el litigio el que lo logre. Otro tema que hay que subsanar en el procedimiento es la conversión, en caso de conversión. El artículo 2244 dice así: durante el curso del proceso se produce una lesión mayor que la que determina la promoción de la acción, el afectado puede solicitar su conversión en la que corresponde a la lesión mayor, sin que se retrotraiga el procedimiento. Esto, explicando en un ejemplo, quiere decir, por ejemplo, el inquilino que promueve una acción de turbación, pero durante el proceso sucede que le despojan de la cosa, del lugar. Esta acción se convierte en despojo. En este caso puede, a través de la conversión, solicitar la conversión para esta lesión mayor. Y por último, los efectos de la sentencia. Si se trata de una turbación y la sentencia hace lugar a la demanda, debe ordenar el cese de la turbación y adoptar las medidas pertinentes para impedir que vuelva a producirse. Si se inicia contra el desapoderamiento y la sentencia hace lugar a la demanda, debe ordenar la restitución de la cosa. Tanto en un caso como en otro, la sentencia tiene efecto de cosa juzgada material en todo en cuanto se refiere a la posesión o la tenencia. La cosa juzgada en este caso se limita a los hechos juzgados. Si posteriormente se inicia una acción real, es allí donde se debatirán las cuestiones de derecho y la sentencia hará cosa juzgada en forma definitiva. Terminó su contrato, señora. Tiene que dejar la vivienda.
no, yo no voy a dejar la vivienda. En esta vivienda yo estoy viviendo. No, tiene que dejar la No, yo no vivienda. voy a dejar la vivienda. Yo estoy hace Esta es mi 5 casa. años. Yo estoy hace Acá está el 5 años. contrato. No, no importa, pero Terminó yo el hace contrato. 5 años vivo acá y yo estoy pagando los impuestos. No, ¿qué va a pagar Mira, el ¿dónde impuesto? me voy a ir Usted a acá- vivir? No, tiene que desalojar. Yo ya le intimé. No, Usted señor, tiene que bueno. irse. Voy a Permiso, está en mi llamar- casa, ¿no? No, yo voy a Está en mi llamar a la casa. policía y va llama a la arréglese. policía. Yo Bueno, voy a y entrar. arréglese usted Yo con voy un a entrar. abogado. No, no va a entrar. No, en mi yo voy a casa. entrar. Ya llamame a abogado. Voy a Bueno, entrar. yo voy a llamar a la policía. No, yo voy a entrarle. Voy a No, llamarme a señor, abogado. en esta casa estoy viviendo. Yo Acá hace está el 5 años papel, y yo caradura. pago. Acá está el papel. Y Acá bueno, está el señor, papel. va a Acá arreglar está con tu la firma. policía cuando Acá está venga. tu firma. Va a arreglar con la policía cuando venga. Yo voy a No, la llamar, policía no. voy a cerrar y No, no bueno, cierre, no no, cierre. no, porque esa cierre. llave, yo acá, Encima yo que cambié la cambiaste la cerradura. cerradura. Sí, porque yo, ¿Cómo vas a cambiar lo que no es tuyo? Esta es mi casa. bueno, cuando venga el abogado te arreglará con él. Mientras tanto, va a esperar afuera. No voy a esperar afuera. ¿Sí? No voy a Bueno, esperar voy a llamar a afuera. mi No esposo. voy a llamarle a tu esposo. No voy a esperar Va afuera. a esperar afuera. Yo voy a entrar. Hola, sí. Buenas tardes, sí. Yo necesito un móvil, por favor, acá en Barrita, en Beguazú. Hola, hola, Sí, necesito, doctora, ¿cómo está? por Disculpe favor, que le urgente. moleste hasta ahora. Tengo un problema con la muchas inquilina. gracias. No me quiere dejarla ingresar a mi casa. Señora, abra por favor. Doctora, por favor, si puede venir. Está en mi casa. Yo no voy a salir de aquí. No, esta es mi casa. Yo tengo los papeles acá. Va a venir la policía. Cuando venga la policía, te voy a salir. Por favor, abrime, esta es mi casa. Vamos a ver. Permiso. Vamos a ver cómo es la situación, vamos a analizar cómo es la acción, vamos a ver en qué situación se encuentra. ¿Sí? Lo vamos a Pero esta es mi casa, doctora. Yo tengo todo acá. No hay problema, vamos a ver cómo vamos a resolver esta situación. ¿Sí? Salí acá, salí de mi casa, salí de mi casa. Señor, por favor, ayúdame, policía. Señor, sácale a este señor. Ahí está bien, ahí está bien. Vamos a hacer ahora. Vamos a cargar. Hola, buenas tardes. ¿Qué la llevamos? No, ¿en qué le ayudamos? Señor, ¿usted que yo soy particular del terreno? No. Nosotros construir nuestra casa acá. Señor, yo compré este terreno hace 6 meses. No. Señor, lo que usted está haciendo es ilegal. No se puede. Yo compré este terreno. ¿Usted tiene algún papel de terreno? Tengo, sí, tengo papeles, tengo todo. Bueno, por favor, yo voy a llamar a Estamos la... por contra, dice. Bueno, ¿se puede acercar, por favor, a hablar con la policía? No tengo nada que hablar con la policía porque acá yo tengo todo. Señor, ¿usted puede proceder? Buenas tardes, señor. La que se identifique y los papeles del terreno. Sí, yo tengo todo, señor. Vamos a tener que parar acá, vamos a echar al juez, también a la señora para que el juzgado con su abogado presente las documentaciones. Y Yo tengo toda la documentación. Usted va a tener que Hay que verificar que irse, es tuyo. y ahora señor, vamos a parar todo, espera, tomar la medida de no innovar y vamos a esperar como si. Bueno, Wow. señor, bueno, vamos a tener que salir nomás acá, amigo. Compañeros, lo que con el grupo de chicos intentamos demostrar en el sketch anterior es el interdicto de mantener, dada la violencia que yo como locataria sufrí por el locador.